el micrófono. Bien, amigos, compañeros y hermanos de todos los países de América Latina, de los amigos allá de California, el amigo Juan en Argentina, la amiga Berna allá en Paraguay y en general de todos los países de América Latina que nos escuchan y los compañeros y hermanos y amigos acá de Colombia, de la ciudad de Bogotá, el doctor Eduardo, los amigos de Barranquilla, de Sabana Larga, la hermana Morrón, que nos está escuchando, etcétera, etcétera. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento revelado, el evangelio del reino, el conocimiento revelado, develado, que únicamente se entrega públicamente para los tiempos del fin, porque las sagradas escrituras nos dicen, no deis perlas a los cerdos porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Las perlas es la sabiduría, los cerdos son los que tratan de comprender lo espiritual a partir de un punto de vista razonativo, subjetivo, inconsciente, cuando la mente y la razón jamás pueden comprender lo espiritual. Entonces, y el Cristo lo dice, las cosas de Dios para los ojos de la carne, sentido físico, mente y razón, es una locura, y para los ojos del Espíritu es sabiduría. Entonces nosotros somos iniciados, de todas las edades hemos pertenecido a esta enseñanza, hemos militado en estas escuelas, y en esta vida, pues, en esta nueva oportunidad, estamos aquí con el Centro ANAEL, que es una de las regiones del Ejército de Salvación Mundial, asistiendo a estas conferencias para más tarde llevarlas a la práctica e ir realizando ese drama que el Cristo realizó en su Semana Santa, realizando en cada uno de nosotros. Y así como el Cristo encarnó al Hijo dentro de su corazón a partir de un nacimiento segundo, nosotros también tenemos que encarnar al Hijo dentro de nuestro corazón. Ese es el trabajo. Tenemos que eliminar los defectos, la limpieza psíquica, tenemos que formar los cuerpos de traje del alma, que es formar al Cristo y convertirnos en apóstoles del Cristo y llevar este mensaje de sabiduría sobre toda la faz de la tierra. Estamos hablando pues del rayo de la creación. El ser humano especula con teorías falsas y totalmente equivocadas acerca de lo que es la realidad, acerca de lo que es la creación del hombre, acerca de lo que es la creación del universo. No está, el hombre perdió la capacidad de comprender cuál es el principio y la realidad de la creación. Es más, tratan a partir de restos fósiles estudiar la realidad del ser humano cuando el ser humano no es cuerpo. El ser humano el cuerpo es un vehículo perecedero que utiliza el alma para manifestarse en cada existencia. Lo real es el alma. Vea, nosotros aquí mismo, todos los que estamos aquí presentes, tenemos cuerpo y dentro de nosotros está el cuerpo vital y dentro de nosotros está el alma. Y los defectos se manifiestan a partir de nuestra alma, en nuestro cuerpo, claro. Entonces, cuando uno duerme, el alma sale, que es el cuerpo que tú ves cuando duermes. Y cuando uno muere, esos cuerpos, el cuerpo astral con el cuerpo del alma, con el cuerpo físico, están unidos por un cordón plateado. Entonces, un ángel de la muerte, por orden de lo divino, corta el cordón de plata, que une el cuerpo con el alma, ya ese cuerpo muere y lo entierra en el cementerio. Ese vehículo ya es un vehículo nada más. El alma no muere. El alma pasa ya a la quinta dimensión, es sometida a un juicio que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 82, versículo primero, cuando dice, Dios está en la reunión de dioses y en medio de los dioses juzga. Entonces, esa alma es juzgada y debe regresar en un nuevo cuerpo para cumplir lo que se llama los ciclos de 108 vidas, ¿ya? Que se nos da en cada ciclo para lograr la única finalidad de la existencia de este tipo, es tipo espiritual. Ya lo vemos, el proceso de la materia, el proceso económico, el proceso de la salud, ya todo eso está relacionado con la ley del karma, de acuerdo a cómo nos comportamos en la vida pasada. Y en esta vida estamos sembrando para recoger en la próxima vida. Entonces, la realidad del ser humano tenemos que buscarla con unos principios, con unas bases espirituales.
Tendríamos que desarrollar clarividencia, tendríamos que ir a los archivos acásicos de la naturaleza, pero teníamos que primero desarrollar ciertas capacidades de espirituales, desarrollar cierta capacidad de visión espiritual, de ojo del espíritu, porque esto no se puede comprender jamás con la mente y la razón. Lo divino jamás se puede comprender. Es una locura tratar de hacerlo. Tenemos que desarrollar una visión espiritual y gradualmente ir pasando por un proceso de iluminación interior y de purificación para ir penetrando gradualmente y poco a poco comprobando los misterios del universo y de los dioses que nosotros predicamos, planteamos y que el venerable Maestro Samael entrega a través de los libros sagrados y divinos que él escribió. Decíamos pues que el misterio, lo llamado desconocido, lo invisible, el alma y el espíritu, es lo real y la materia simplemente es un vehículo de manifestación que sirve de vehículo a lo real, que es el alma y el espíritu. Cuando ya cumple su misión el cuerpo, se corta el cordón de plata, lo entierran allá en un cementerio, le hacen la cremación, que sería lo mejor, etcétera, y esa alma la juzgan y debe regresar en un nuevo cuerpo, de acuerdo como se comportó en la vida anterior, etcétera, etcétera. Entonces, para explicar la creación, tenemos que hacerlo desde un punto de vista místico. Entonces, ese planteamiento místico, decimos pues que se necesita, para explicar esto, lo divino. O sea, el universo está regido por leyes, unas leyes que los seres humanos la han descubierto. Por ejemplo, Newton descubrió la ley de la gravedad, pero esa ley de la gravedad nada más ríe aquí para el planeta Tierra. Allá en la quinta dimensión, en la sexta dimensión no hay gravedad. Entonces, una ley que está limitada a la tercera dimensión, ¿ya? Entonces, y así como hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Por ejemplo, la ley de la recurrencia, la ley del karma, la ley del péndulo, la ley de la entropía, una serie de leyes que rigen todos los procesos de la vida, de la naturaleza, de los animales, de los hombres, de los gobiernos, etc. Todo está gobernado por leyes que vienen de lo divino. Que el hombre trate de ahora de tomarse la posesión como si fuera un Dios para determinar las cosas que Dios solamente puede determinar, porque se dice pues que dice, se dice pues que Dios es el único que puede darnos la vida y el único que puede quitarnos la vida, ¿no? Pero ahora las leyes pueden ordenar quitar la vida. Por ejemplo, allá en el Canadá se aprobó una ley donde se afirma que una persona que tenga depresión puede pedir la eutanasia. Entonces están utilizando, y se aprueban las leyes del aborto en diferentes países de la tierra, los magistrados. Entonces ya se legaliza el crimen del aborto. Ya no Dios, la muerte no viene por un proceso de lo divino, sino que ya el ser humano a través de las leyes se legaliza para todo. Entonces, por eso, como dice las Sagradas Escrituras en el Apocalipsis, los hombres han desafiado a Dios para el combate y la pelea está casada. Estamos en el Kali Yuga, estamos en los tiempos del fin y vendrán muchos acontecimientos que comenzaron pues con el coronavirus, pero poco a poco seguirán con otros. Entonces decíamos pues que para la creación del universo y de todo lo que existe se necesita el concurso de las tres leyes primarias de la naturaleza. Esas leyes son la ley del 3 y la ley del 7. La ley del 3 dice pues que se necesitan tres fuerzas, la fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra. Y que explicamos que esas leyes pues están configuradas en todas las enseñanzas sagradas. Entonces los cristianos le llaman Padre, Hijo, Espíritu Santo, los egipcios le llaman Horus, Iris, Osiris, etcétera, etcétera. Los hindúes le llaman Brahma, Vishnu, Shiva, los chinos le llaman el Yin, el Yang, el Tao, etcétera, etcétera. Son las tres fuerzas. Y esas tres fuerzas las explicamos, pues que para que nazca un hijo de materia se necesita un hombre, una mujer. Pero tiene que tener una, así coloca un hombre de pie con una mujer, eso no va a crear nada. Tiene que haber la tercera fuerza es el juego sexual. El juego sexual era. Entonces, y lo mismo, decíamos pues que en química, para el agua,
La fórmula del agua es H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si usted la coloca en un platillo ahí, eso no va, se convierte en agua. Necesita del elemento fuego, la tercera fuerza, que es un catalizador. ¿Sí? Esas tres fuerzas primarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, como una parte aquí para comprenderlo, parte masculina, parte femenina y la unión de esas partes para que nazca algo. En este caso aquí, en la naturaleza humana, nace un hijo de carne y hueso, etc. Esa es la ley del 3. Nada puede existir sin el concurso de las dos leyes primarias de toda la naturaleza. Son primarias, son las primeras, porque parte del principio que para crear se necesita la ley del 3 y después esa creación necesita un orden y ese orden se llama la ley del 7. Establece un orden dentro de nosotros. Entonces decíamos pues que la ley del 3, vamos a hablar de la ley del 7. Entonces la ley del 7 que está relacionado con las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, son las 7. Todo el universo vibra con las 7 notas musicales. Nosotros, para percibir esa, ya ni en la música, por lo que es el reggaetón y la champeta, eso tienen una nota musical re. Una nota musical, es la más baja que hay. La música clásica, que es la música de los dioses, que estimula la conciencia de los seres humanos que la escuchan, tiene las 7 notas musicales, do, re, mi, fa. La música clásica es la música de los iniciados, porque estimula la conciencia. Entonces, decíamos pues que la ley del 3 son las 3 fuerzas primarias de la naturaleza, y todo lo que existe tiene un orden. Por ejemplo, nosotros tenemos 7 cuerpos. Ese es el orden. Tenemos 7 cuerpos. En la semana tiene 7 días, que están relacionadas con lo que se llama los 7 días de la creación. Existen 7 dimensiones, existen 7 chakras. A través de esos chakras desarrollados, podemos desarrollar la polividencia, la clarividencia, el oído oculto, la intuición, la telepatía, el poder de recordar las vidas pasadas. Son unos poderes suprascensionales que el ser humano ha perdido. Son poderes que están dentro de nuestra alma, pero que dio la degradación y la degeneración después de la caída ya en la raza, en la tercera subraza de la raza lemur, hace aproximadamente 18 millones de años. Entonces, esos poderes los perdimos. Por ahí, una persona que tiene un poquito de clarividencia, y otra persona que tiene un poquito de telepatía. Hay personas que recorren, pero cuando nosotros venimos a la noche, vamos desarrollando la capacidad de esos chakras y vamos comprobando en cierta forma y progresivamente esos poderes suprasensoriales. Yo les digo que el principal poder es la intuición. La intuición es la voz del corazón, es un teléfono rojo, por decirlo así, con el Padre, y el Maestro Samael nos dice que el discípulo sin intuición no sirve, no sirve. No sirve porque entonces lo procesa la razón y entonces ahí comete errores. Y la intuición se desarrolla con el amor y con unas prácticas especiales que entregamos en el centro anhelo. Entonces tenemos la ley del 7, que nos dice que no puede haber ninguna manifestación de vida. Primero, sin la ley del 3. Y segundo, porque todo lo que existe, por ejemplo, la Biblia nos habla del libro de 7 sellos. Del libro de 7 sellos. ¿Y por qué 7 sellos? Y en la tumba de Tutankamen habían 7 sellos. Profanaban cada tumba y había un sello. Ahora, en el Apocalipsis se dice que cuando se abre el 7º sello, que ya se abrió, y lo abrió el venerable Maestro Samael, y comenzó a entregar el 7º sello, a la humanidad. Fue cuando apareció públicamente esta enseñanza sagrada. Entonces, todo está constituido por 7 partes. Eso se llama la ley del 7, la ley del 7. Nosotros, por ejemplo, tenemos cuerpo físico, tenemos cuerpo vital, tenemos cuerpo astral, tenemos cuerpo mental, tenemos cuerpo de la voluntad, cuerpo de la conciencia, cuerpo del íntimo, etcétera. Todos esos cuerpos
nosotros tenemos que irlo formando con nuestro trabajo de desarrollo espiritual. Esos cuerpos se forman con el trabajo de la piedra filosofal, trabajando en la fragua encendida del vulcano, o sea, haciendo del matrimonio un sacramento, el sacramento del matrimonio, la unión sabia y sexual del hombre y la mujer en el rito sagrado del amor, para transformar esa materia esperma en energía, y con esa materia en esperma en energía, ir creando cada uno de los cuerpos del ser humano, para que nazca el Cristo como un niño, va creciendo y se convierte en hombre entre los hombres, y después de ese Cristo totalmente desarrollado, nos hacemos uno con el Padre y entramos gloriosos al reino de los cielos. Está escrito, sí, más o menos por un símbolo en la Sagrada Escritura, porque a la humanidad y a las multitudes, sobre todo, se le entrega la enseñanza siempre en símbolos, en parábolas, para que se porten bien y todas esas cosas, etc. Bueno, entonces siempre se necesita del hombre y de la mujer, del sacerdote y de la sacerdotisa. Y el Maestro Jesús tuvo su esposa sacerdotisa y se llamó María Magdalena. El hombre, para poder realizarse, tiene que tener su esposa sacerdotisa. Y la mujer, para poder realizarse, tiene que tener su esposo sacerdote, no su pareja, sino su sacerdote y su sacerdotisa. Entonces, la creación fue cantada. Dice que un habitante del absoluto, un Elohim, se polarizó positivamente, otro Elohim se polarizó negativamente, cantó el coro del templo y se originó la creación. Entonces, del absoluto partió lo que se llama el rayo Kidana, que es el rayo de la creación, y a partir de lo que se llama el árbol de la vida, los principios superiores del ser dentro de la naturaleza humana, se creó un cuerpo que éramos prácticamente unos ángeles, que después allá, pues, en el paraíso apareció la serpiente tentadora, que eso es simbólico, y comimos del fruto prohibido, que también es simbólico del fruto prohibido, que es perder las energías sexuales por primera vez, y las seguimos perdiendo, el lecho de placer y de pasión, etcétera, y el hombre fue perdiendo sus capacidades, fueron apareciendo los defectos, en tal forma que ahora cada uno tenemos aproximadamente 10.000 defectos. Esos 10.000 defectos tienen embotellada nuestra conciencia. Entonces, tenemos pues ese trabajo que tenemos que realizar, y esa es la enseñanza. Esto se llama el cuerpo de la doctrina. Lo que nosotros enseñamos aquí en la noche se llama el cuerpo de la doctrina. No es que uno aquí viene y escucha la conferencia y después va a repetir como loro, que ya sabe, ¿no? Aquí, en el campo espiritual, mis queridos amigos, la única forma de saber es comprobar. Es comprobar. Entonces, pero como les decía, desafortunadamente hasta el símbolo y la parábola se ha perdido porque la iglesia, porque en la iglesia, en el cristianismo primitivo, cuando el Maestro Jesús era, en el altar estaba el sacerdote y estaba la sacerdotisa, porque eso, la creación está reemplazada por el altar. El altar simboliza la creación. Dice, los sacerdotes se ponen una túnica y la sacerdotisa se pone una túnica, que significa pues los trajes de moda del alma, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente la iglesia, después que la creó Constantino, en aquella época se nombró como primer papa, y después Justiniano, allá en el año 553, abolió la doctrina de la reencarnación, y todo el que acabara eso, pues que dijera que eso era verdad, entonces los quemaban vivos en las hogueras de la Inquisición. Entonces se perdió el principio de lo divino, porque nada más quedó fue el sacerdote, y el sacerdote no solo, que es la fuerza positiva, representa la fuerza positiva, no puede originar una creación, y ahí se fue paganizando la enseñanza en tal forma, y al salir la mujer del templo y del altar, porque tú sabes que todos los apóstoles tuvieron su esposa, y Pedro tenía su esposa sacerdotisa, etcétera, etcétera. Entonces cayó pues, apareció lo que llama la pederastía, la violación de niños, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en todos los tiempos? Pero ya en Inglaterra han consagrado a una persona, pues, llaman binario. Entonces,
y estaba yendo a los colegios diciendo pues que el homosexualismo, que el homosexualismo, que el lesbianismo es una cosa natural. Esto estamos en los tiempos del fin y tenemos que estar ahí presentes para ver para hacer nuestro trabajo acá. No tenemos por qué estar criticando a nadie, simplemente estamos sentando una posición doctrinaria acerca de lo que es la realidad. Criticar eso no interesa, no nos interesa. Entonces, todo está constituido por 7 partes. Nosotros estamos constituidos por 7 cuerpos. La naturaleza tiene 7 dimensiones. La séptima dimensión es lo que llaman el reino de los cielos. Tenemos 7 chakras, tenemos 7 poderes. Se llama, de la Biblia, el Apocalipsis nos habla del libro de 7 sellos. ¿Cuál es el libro de 7 sellos? Somos nosotros. Y tenemos que ir rompiendo cada uno de esos 7 sellos con el trabajo, el desarrollo espiritual y formando cada uno de los cuerpos superiores del ser, que vienen a constituir lo que se llaman las trajes de boda del alma. Vamos formando los 7 cuerpos dentro de cada uno de nosotros. Vestimos al alma con su traje de boda, nace el Cristo dentro de nosotros, crece dentro de nosotros, se convierte en hombre entre los hombres, nos hacemos uno con el Padre y entramos gloriosos al reino de los cielos. Entonces esa creación, ese orden de mundos es de 7. O sea, la creación está 7, hay un orden de mundo que esté 7 partes. ¿Cuál es ese orden de mundo? Primero aparece lo que se llama el absoluto, porque todo viene del absoluto. Entonces, el absoluto llega con la nota do superior. Y el absoluto está regido por una ley, que es la ley de lo divino, todo es perfección, etc. Es el espíritu que reina ya. Después el absoluto comienza ya, sigue el proceso de la creación con el segundo orden de mundos que nosotros en la gnosis le llamamos el aiocosmos. El aiocosmos es todos los mundos posibles, todos los mundos posibles. Y todos los mundos posibles están regidos por 3 leyes. Es la ley del Padre, la ley del Hijo, la ley del Espíritu Santo. Son las 3 fuerzas primarias de la naturaleza, que son una sola. Padre, Hijo, Espíritu Santo son una sola. Un solo, o sea, son 3 partes, pero Dios es uno solo, que se desdobla en 3 partes para que se origine una creación, un principio de lo divino en todo lo creado. Después viene, en el tercer orden de mundos, viene el macrocosmos. El macrocosmos, dentro de nosotros, acá, el sistema solar de hoy, se llama la galaxia Vía Láctea. Esa galaxia Vía Láctea está regida por 6 leyes. Después, en el orden del mundo, de mundos, de los 7 órdenes del mundo, viene lo que llaman el deuterocosmos. El deuterocosmos corresponde al sistema solar de Or. Es un orden perfecto. Después viene el quinto orden de mundo que se llama el mesocosmos. El mesocosmos corresponde al planeta Tierra, el planeta Tierra. Y después viene el microcosmos. El microcosmos corresponde al hombre. Y después viene el tritocosmos. El tritocosmos corresponde a los mundos infiernos, a los mundos ya en el interior de la naturaleza. Se llama los mundos infiernos. Los 9 círculos dantescos, de que nos habla sabiamente en la Divina Comedia, el gran iniciado y maestro Dante Alighieri. Entonces, este es el orden de mundos. Si nosotros miramos en el orden de mundos, entonces vemos de que el hombre, aquí vemos el hombre está en el sexto orden de mundos, el hombre está cerquita del infierno. Es más, nosotros vivimos en la tierra, hemos hecho de la tierra un infierno. Y si nosotros estamos llenos de defectos, llenos de ira, llenos de orgullo, llenos de lujuria, llenos de codicia, etcétera, que es lo que reina actualmente en la humanidad. Entonces, esto aquí es un demonio. Claro está que dentro de la tierra hay círculos que son como más infernales que otros. Por ejemplo, las cárceles
son sitios de sufrimiento y de dolor. Aquí, en un castigo aquí en el plano tierra, que va represando en cierta forma el castigo de los mundos infiernos. Entonces nosotros, por culpa de nuestros defectos, prácticamente estamos en los mundos infiernos. Tenemos que liberarnos de esos mundos infiernos dentro de nosotros. Ese mundo de infierno está constituido por los 10.000 defectos que todos los seres humanos tenemos. Defectos de ira, de orgullo, de lujuria, de codicia, de pereza, de vanidad, de envidia, etc. Que nos mantiene en un estado de inconsciencia, de ignorancia, de ceguera espiritual, en un burdo y cruel materialismo, con los cerebros totalmente condicionados, manipulados por una sociedad totalmente falsa, con intereses falsos, egoístas y sobre todo con principios económicos falsos. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, nos ubicamos aquí en el sexto círculo que es el hombre. Entonces aquí es cuando podemos comprender a los sabios de Grecia, cuando nos entregan el lema máximo de la sabiduría, Homo Noce Theisum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, todas las posibilidades de sabiduría, de conocimiento, desarrollo espiritual están dentro de nosotros mismos. Que necesitamos una enseñanza exterior que se llama el cuerpo de la doctrina, ¿ya? Para volver ese cuerpo de la doctrina alma dentro de cada uno de nosotros. Entonces, nos vamos purificando y nos vamos liberando, porque fíjense ustedes, nosotros aquí en el plano físico estamos regidos por 48 leyes. Hay lo que llaman en el mundo zonas rojas, zonas de violencia, zonas de degeneración sexual, etc. Está mirando las noticias de que en Estados Unidos y México han muerto 68.000 personas por culpa del fentanilo, una nueva droga sintética que es como 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, etcétera. Y entonces entonces esos lugares así son como la tierra normal, 48 leyes, pero hay sitios aquí que son prácticamente lo de los burdeles, los sitios de prostitución. Hay 96 leyes, hay violencia, etcétera, etcétera, degeneración. Viene uno a la gnosis, comienza a trabajar con los defectos. La gnosis es un trabajo, no es escuchar las conferencias, no es leer los libros del maestro Samuel, eso está bien, se llama el cuerpo de la doctrina, pero tenemos que cristalizar esa enseñanza, o sea, cristalizar el alma de la doctrina dentro de nosotros. ¿Cuál es el alma de la doctrina? 3 factores. Morir, que es conocer y eliminar los defectos. Nacer, que es nacer por segunda vez a través de los misterios de la piedra filosofal. Y sígueme, como dice el Cristo, que es convertirnos en apóstoles de aquello que vamos comprobando, vamos a entregárselo a toda la humanidad que sufre. Porque el que da recibe, y el que más da, más recibe, y el que da en la parte espiritual, recibe en la parte espiritual. La enseñanza se la entrega a uno interiormente, en los mundos internos de conciencia, en los mundos internos. Entonces tenemos que realizar este trabajo, y cuando nosotros, por ejemplo, vamos realizando este trabajo, vamos encarnando ciertos principios anímicos espirituales que nos permiten ir liberándonos de las 48 leyes. Y nos quedamos a ser regidos por 24 leyes, después por 12 leyes, después por 8 leyes, y a medida que vamos formando cada uno de los cuerpos del ser dentro de nosotros mismos, los 7 cuerpos, llegamos a un momento en que nosotros nos podemos integrar con el absoluto, donde está el Padre, que no es un Padre, el Padre es un concepto abstracto, ¿no? No es que allá hay un Señor que se llama el Padre con barba, eso no. Es el espíritu de vida, pero para la comprensión, Dios amoroso, entonces nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Eso es dentro del simbolismo. Y el Hijo es el Cristo y el Padre es el Espíritu que rige todo lo claro y que se encuentra en el reino de los cielos. Ahora, para nosotros poder encarnar, para poder nosotros realizar este trabajo, que es lo que está enseñando la sabiduría gnóstica, que es gnosis. Gnosis no es asistir a conferencias, forma parte, porque eso forma parte, uno tiene que ir a una escuela para aprender, aquí en el mundo material. Entonces aquí en la parte espiritual nosotros necesitamos una escuela.
Por ejemplo, asistir a las conferencias aquí virtuales los jueves, asistir a las conferencias presenciales en el centro ANAEL, visitar nuestra página en internet. Entonces, allí en internet, pues, hay una cantidad de temas maravillosos en nuestra página, inscribirse en nuestro curso gratuito de psicología, comenzar a realizar el trabajo espiritual, etcétera, etcétera. Eso se llama la gnosis. La gnosis es el alma. Y tiene dos partes, porque la gnosis tiene cuerpo y alma. Esto aquí es el cuerpo. El alma es el trabajo que tú vas a realizar. Entonces nosotros vamos, estamos aquí como soldaditos, es como eso, uno lo puede explicar ahí como el caso del militar, ¿no? Porque nosotros prácticamente somos un ejército de salvación mundial. Nosotros somos el verdadero ejército. Es un ejército divino. Aquí hay ejércitos sobre la tierra y hay fuerzas irregulares, etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuando estamos dentro de un ejército, entonces está el soldado, después viene el cabo segundo, después viene el cabo primero, después viene el teniente segundo, después viene el teniente primero, después viene el coronel, después viene el general. Hay una cantidad de grados. Entonces es lo mismo. Nosotros tenemos que ir escalando a través de un trabajo de desarrollo espiritual. No es una cuestión aquí de grados materiales, sino una forma de explicar cómo puede uno ir subiendo, no se puede saltar, no puede pasar de soldado a coronel ni de soldado a general, sino tiene que pasar todos los niveles y grados dentro del campo material y tenemos que pasar también estos niveles y grados dentro de la parte espiritual. Entonces, lo real pues de todas estas enseñanzas es el trabajo interior. El trabajo interior es un trabajo, conócete a ti mismo. El principio del conocimiento es psicológico, porque nosotros tenemos el alma embotellada el 97% en los defectos. Tenemos un 3% de alma que no está embotellada en los defectos, que vamos a llamarle la esencia, el budata, que es como esa parte que nosotros vamos a trabajar. Para nosotros estimular a esa esencia, a esa conciencia, esa parte de la conciencia dentro de nosotros mismos, tenemos que hacerlo únicamente a través de la clave de sol. La clave de sol es una clave de sol que nos ilumina porque uno tiene la conciencia dormida. Fíjese usted que uno se levanta pensando, entra al baño pensando, se baña pensando, se cambia pensando, sale a desayunar y está pensando, va a coger el carro, va a coger el bus y va pensando, si va en el carro va pensando, si va en el bus va pensando, llega al trabajo pensando, trabaja pensando, almuerza y se acuesta pensando. El ser humano vive con la conciencia totalmente dormida por culpa de nuestros defectos. Y entonces el Maestro Jesucristo lo llama muertos vivientes, porque los defectos viven, se manifiestan a través de nosotros porque tienen embotellado el alma. Entonces tenemos que eliminar esos muertos vivientes. Esos muertos vivientes son nuestros defectos de tipo psicológico. Entonces, cuando el Maestro Samael nos entrega la clave de sol, ¿ya? Para descorrer las tinieblas del no ser, que son esos defectos que se llaman. La única forma de conocer los defectos es a través de la clave de sol. ¿En qué consiste la clave de sol? Preguntarnos de momento en momento, de instante en instante y a todo momento, ¿qué estoy pensando? Nos preguntamos qué estoy pensando y miramos interior y psicológicamente qué estamos pensando. Si estamos pensando en algo, es un defecto, porque el ser, la conciencia no piensa. Puede ser un defecto de la lujuria, puede ser un defecto de la ira, puede ser un defecto de la codicia, puede ser un defecto de temor, puede ser un defecto. Entonces, ese defecto hay que eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? La clave es, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto. Si es un sentimiento, tiene que decir, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este sentimiento. Si es una sensación sexual, tiene que pedir, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme esta sensación sexual. Ahora, el Maestro Samael nos enseña que sin disección no hay eliminación. Estamos enseñando el proceso psicológico. ¿Qué significa disección? Por ejemplo, usted tiene ira contra una persona, usted piensa que es un bruto, que es un animal, que es un imbécil, 5 pensamientos, usted tiene que eliminar uno por uno cada uno de los 5 pensamientos. Ahora, nosotros no somos nadie para estar juzgando a nadie. Dice, no juzgáis para no ser juzgados, porque con la vara que medís seréis medidos, porque el que juzga es el defecto. Por eso cuando le llevaron allá a la prostituta, allá en el templo al Maestro Jesús, mire que la hemos cogido en adulterio, etcétera.
Entonces el Cristo dijo, que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. Entonces todo el mundo se fue. Entonces el Cristo dijo, ni yo te juzgo, vete y no peques más. Entonces, ni él juzga, entonces nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos a través del autoconocimiento. Entonces, si usted tiene un defecto de lujuria con una persona y se lo quiere quitar de encima, tiene que hacerle la disección. Yo he tenido un problema así de lujuria. Un día había una muchacha que yo la veía y que era bonita y eso me gustaba. Yo decía, para estar moldeada, que es un molde perfecto. Y entonces, pero lo que pasa es que yo la ve como una cosa perfecta, ¿no? Entonces, como dice que me gustaban los ojos, el cabello, la cara, la sonrisa, el busto, las piernas, todo me gustaba, pero cuando comencé a eliminar parte por parte de lo que me gustaba, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme ese defecto que le gustan los ojos de esa muchacha. Entonces, Virgen Madre de mi Cristo, elimine eso es el defecto que le gustan los cabellos. Entonces, lo hice varias veces, ya, porque era una recurrencia. Cuando la recurrencia se vino a cumplir, ya yo había hecho el trabajo y no pasó absolutamente nada. La recurrencia es una ley por la cual todo lo que hicimos en la vida anterior se vuelve a repetir. Y si nosotros estamos inconscientes, se repite y cometemos el error de matar, de robar, de lujuria, etcétera, etcétera. Hay que hacer clave de eso. Primero, ¿qué estoy pensando? Segunda medida, volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. ¿Qué labor estoy realizando? Aquí estamos escuchando esto, estamos aquí, no podemos dormir. Tenemos que estar conscientes, no identificarnos con la persona, porque eso forma parte de la labor que estamos realizando. Y si estamos bañando, eso forma, no tenemos que pensar, tenemos que estar ahí en el baño. Y si vamos caminando, no pensar. Y si estamos comiendo, no pensar, porque el maestro Samael dice, ¿por qué hacer una cosa diferente a lo que estamos haciendo? Porque el que piensa es el defecto. Y si usted está comiendo y tiene un defecto de ir ahí, entonces ese alimento va a entrar ahí, o sea, esa ira coge esos defectos y los carga de fuerzas negativas. Entonces uno, a través de la misma alimento, por culpa de los defectos, se está cargando de fuerzas negativas. Entonces, no pensar, volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. Y segunda y tercer aspecto, ¿en qué lugar me encuentro? Porque nosotros siempre ahora estamos aquí, pero esta noche en el astral vamos a estar en una casa diferente, con personas diferentes, etcétera, con una cantidad de cosas diferentes. Por ejemplo, uno en el astral ve cosas raras, hay animales que hablan, hay carros, yo los he visto, un carro que va con la llanta para arriba, pero va circulando, para que uno despierte conciencia. Tira para acá. Presenta un árbol que tiene huevos, no tiene frutos y no tiene huevos. Todo eso es para que uno despierte conciencia. Nuestro Dios interior nos trata de ayudar en el astral para despertar conciencia. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy haciendo? ¿En qué lugar me encuentro? Y sobre todo, hacer la disección y comprender al defecto. Comprender el defecto. Yo dije la lujuria, ¿y ahora qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo? Yo estoy casado y esas cosas, entonces, ¿qué hago yo aquí? Entonces vine y lo eliminé. Cuando se iba a repetir la recurrencia, no había pasado nada, ya lo había trabajado, se acabó, no volví más a ver a esa muchacha porque ya la recurrencia había terminado y me liberé de un problema, me hubiera complicado la vida. Pues vamos a hacer una práctica de relajación, ya para terminar, para comprender eso de la parte psicológica, lo invito al curso de psicología que está bien explicado todas estas cosas. Hacer una práctica, una respiración lenta y profunda.